Bienvenidos, hermanos, a nuestro servicio de la noche. Empezamos con nuestra lectura de meditación que se encuentra en Salmos 32:7. Dice así: Tú eres mi refugio, me guardas de angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Meditemos, hermanos. Cantemos nuestro primer himno. Él vino a mi corazón, 493. Él vino a mi corazón, 493. Y entonamos las 3 estrofas. Cuán glorioso es el cambio obrado en mi ser, viviendo a mi vida el Señor. A mi alma una paz que yo sepa tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, de solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús los borró. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de dudas ocurre su amor, amor que me trajo el perdón, la esperanza que aliento llevo al Señor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Amén, hermanos. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae la oración. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a unir en oración en esta noche. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estar con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro Dios grande, fuerte, poderoso eres tú, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, aquel que nos infunde la fortaleza para poder vivir a diario, Señor. Gracias te damos porque todo esto es posible por la preciosa sangre de tu Hijo amado que fue vertida en la cruz del Calvario. Esa preciosa sangre, Señor, que al haber sido derramada, Señor, ha venido a ser a la fuente de nuestro perdón, Señor. La limpieza de nuestros pecados, Señor, ha sido efectuada por ese gran sacrificio que tu precioso Hijo amado hizo en esa cruz. Para que hoy, Señor, podamos poder cantar esos hermosos himnos como el que hemos entonado. Él vino a mi corazón, y gracias te damos que, Señor, en ese día que tú tocaste nuestra mente, nos hiciste ver nuestro pecado y nuestra condenación en la cual estábamos, Señor. Pudimos así ver, Señor, a esa preciosa sangre que es la única que nos puede sanar, salvar, Señor, por ese sacrificio hermoso que tu Hijo amado hizo. Gracias te damos que tu Santo Espíritu viene, nos hace criaturas nuevas, Señor, y
viene a morar en nuestro corazón para que hoy, Señor, podamos llegar a tu presencia, Señor, en la justicia de tu Hijo amado, no en nuestra justicia, sino en la justicia que Él ha obrado por nosotros, Señor, porque Él vino y nació sin pecado, vivió sin pecado y fue a la cruz del Calvario, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, para que en Él ahora podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te alabamos en esta noche, te glorificamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, grande, fuerte, poderoso. Y así, Señor, ponemos este servicio en tus manos, Señor, pidiéndote que nos sigas avivando, Señor, que cada hermano, hermana que ha de ver estas transmisiones, Señor, pueda ser edificado en nuestra fe más santa. Y por aquellos que aún no son salvos, Señor, puedan venir a entender tu precioso evangelio, Señor, puedan venir también a creer en ti y puedan ser sus vidas cambiadas, transformadas, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta noche y te imploramos por nuestra iglesia, obres un avivamiento en cada uno de nosotros. Oramos también por las demás iglesias bíblicas, Señor, que hagas una obra en la vida de cada uno de ellos, Señor, para que así puedan, Señor, a venir a conocerte cada día más y más, de una manera que puedan, Señor, dar a conocer tu plan de salvación. Ayúdanos, Señor, que haga un avivamiento en nuestra nación antes de tu venida, que muchos puedan venir a ser salvos antes que la trompeta suene. Gracias te damos por tus misericordias en Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Ahora entonamos nuestro próximo himno. Yo tengo un himno que entonar, 504. Yo tengo un himno que entonar, 504. Y entonamos las 3 estrofas. Las 4 estrofas, hermanos. Yo tengo un himno que entonar, Jesús me redimió, Él vino mi alma a rescatar, Jesús me redimió, Jesús me redimió, yo le glorificaré, en Jesús me gozaré, yo le cantaré. Yo tengo en Cristo mi placer, Jesús me redimió. Su voluntad yo quiero hacer, Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré, en Jesús me gozaré, Jesús me redimió, a su nombre yo le cantaré. Un testimonio debo dar, Jesús me redimió, sana debo yo hablar, Jesús me redimió. Jesús me redimió, yo le glorificaré, en Jesús me gozaré, Jesús me redimió, a su nombre yo le cantaré. Yo tengo listo un hogar, Jesús me redimió. Feliz podré habitar, Jesús me redimió, Jesús me redimió, lo glorificaré, en Jesús me gozaré, Jesús me redimió, a su nombre yo le cantaré. Amén, hermanos. Ahora tenemos lectura bíblica por nuestro hermano Raúl López. Le quiero dar gracias a Dios por el privilegio de leer su palabra. Y vamos a leer en Salmos 40, del 1 al 16. Salmos
40, del 1 al 16, y la palabra de Dios dice así: Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentando así, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. No te lo podremos contar si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser enarrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío. Hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado de justicia en grande congregación, he aquí no detuve mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Hacen aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate, socórreme. Sean avergonzados y confusos a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de sus afrentas los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que me aman tu salud. Jehová sea ensalzado. Y aunque afligidos yo necesitado, Jehová pensará de mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Esta es palabra de Dios. Amén, hermanos. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae la mejor parte de ese servicio, el predicación. Amén, hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Vamos a seguir adelante en esta miniserie acerca de cómo pensar. Muy importante que aprendamos a pensar. La Biblia nos dice que debemos de aprender a pensar bíblicamente, o como también se dice de otra manera, debemos de tener una cosmovisión bíblica. Eso quiere decir que debemos de filtrar nuestro mundo alrededor nuestro a través de la palabra de Dios para que nos mantenga sanos. Ahora hay ideas psicológicas, ideologías de positivismo. Piensa positivamente y el pensamiento positivo te sacará adelante. No es el pensamiento positivo en sí. Ahora es el pensamiento bíblico. Aprender a pensar como Dios quiere que pensemos. La Biblia es clara acerca de eso. El apóstol Pablo nos dijo en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8, nos dice claramente cómo debemos de pensar. Y eso es lo que hemos estado meditando en el Salmo 119 y los versículos que hemos estado aprendiendo, 113 al 120. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. En otras palabras, su manera de pensar, mía y suya, debe ser una manera de pensar bíblica. Así que el título de esta miniserie de mensajes ha sido: los malos pensamientos debemos aborrecer si gozosos deseamos ser. Los malos pensamientos debemos aborrecer si gozosos deseamos ser. Y una vez más, este salmo es el salmo del verdadero gozo, porque está basado en la palabra de Dios, no en mis emociones. Una vez más, el verdadero gozo no viene primeramente de mis emociones, no. Viene de conocer la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y empezamos ahí. Recuerden, primeramente viene nuestro
a nuestra manera de pensar o lo que está en nuestras mentes o también lo que se llama la sana doctrina. Entonces debemos de poner la palabra de Dios en nuestra mente. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: y conocerás la verdad, y la verdad que os hará libres. Es la palabra de Dios la que toma control de su mente y de mi mente para que entonces tenga la emoción correcta. ¿Tiene usted la manera de pensar correcta? Entonces va a venir a su corazón la emoción correcta y por lo tanto tendremos la acción correcta. Entonces es lo que estamos viendo acá. Así que una vez más hago la pregunta que he empezado con esta serie de mensajes: ¿de dónde emanan nuestras emociones y nuestras acciones? ¿De dónde emanan nuestras emociones y nuestras acciones? Estas emanan de lo que escogemos pensar. Ya hemos visto, les voy a hacer un breve repaso. Primeramente, que si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de aprender a odiar todo mal pensamiento y amar la palabra de Dios. Si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de refugiarnos en el Señor y no en los vanos pensamientos. Si en realidad gozosos deseamos ser, tercero, debemos de rehusar la compañía de los malos. Y cuarto, si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de confiar en la fortaleza de Dios para pensar y vivir como Él nos manda. Y hoy empezaremos en los versículos 118 y concluiremos con el 120. Entonces la quinta parte. Si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de temer el juicio de Dios por no pensar y vivir como Él nos manda. Una vez más, si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de temer el juicio de Dios por no pensar y vivir como Él nos manda. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te ruego que ella sea la que dirija nuestra manera de pensar, Señor, a diario. Que podamos tomar el tiempo para leer tu palabra, memorizar versos bíblicos para que, Señor, nuestra mente esté empapada de tu palabra, Señor, y podamos tener una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo a través de tu palabra, y así podamos filtrar los malos pensamientos y escoger aquellos pensamientos edificantes basados en tu palabra, porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, esta serie de mensajes está basada en Salmo 119, y el Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados, felices, dichosos, dignos de ser envidiados. ¿Quiénes son las personas felices, dichosas, dignas de ser envidiadas? Son las personas que tienen una manera de pensar bíblico. Entonces, ustedes debemos tener una manera de pensar bíblica, que es importante. Así que vamos a ver entonces que si en realidad gozosos deseamos ser, debemos de temer el juicio de Dios por no pensar y vivir como Él nos manda. Así que nota lo que dice el versículo 118. Entonces vemos que todos los que escogen desviarse de los caminos del Señor, tarde o temprano serán castigados. Versículo 118. Todos los que escogen desviarse de los caminos del Señor, tarde o temprano serán castigados. Ninguno que siga la guía de sus malos pensamientos se saldrá con la suya. ¿Veo? Ninguna persona que siga la guía de sus malos pensamientos se ha de salir con la suya. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Note, con la palabra que él empieza: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de qué, hermanos? De tus estatutos. Dice. Ahora, ¿qué significa la palabra hollaste? En el hebreo es la palabra sala, que significa despreciar, rechazar. Así que en ese contexto significa rechazar con desprecio y abatir. En otras palabras, Dios castiga a los que se apartan de sus caminos. Y es lo que está diciendo aquí. Significa castigar con ira a los que se burlan de la palabra del Señor y se apartan de Él. Entonces Dios tiene un juicio. Recuerda, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con Dios, con su gracia. Él es misericordioso para con nosotros, pero cuando no hacemos caso y nos apartamos de Él, Él es también fuego consumidor. Nota, una vez más, la palabra en español, hollar, significa abatir, humillar, pisar con los pies, destruir. Entonces Dios destruye a los malignos. Salmo capítulo 2, disculpen, el Salmo 2, versículos 1 al 5. Abra su Biblia ahí, por favor. Salmo 2,
Versículos del 1 al 5, dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Eso es lo que el mundo hace hoy en día. El mundo no quiere guiarse por la palabra del Señor, no quiere sujetarse a la palabra del Señor, no les gusta porque nacemos en pecado y cuando rehusamos a Dios, decimos no queremos nada que ver con Dios y desechamos lo que Él nos dice. Por eso es que en las escuelas públicas han quitado los 10 mandamientos, en las cortes aquí de judiciales en nuestro país, de Estados Unidos, se han quitado los 10 mandamientos, la gente no quiere querer nada con Dios y la Biblia, entonces están escogiendo el ser castigados por Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista, tú oyaste. Cuando no escogemos vivir como Dios nos manda, entonces estamos caminando en una área muy peligrosa. Y luego noten lo que dice. Dios dice que ese es el castigo para quienes se apartan de Él y hacen burla de su palabra. Por eso dice, tú oyaste a todos, no hay excepción, a todos dice. No hay nadie que se burle de Dios que se saldrá con la suya. Por eso dice los que se desvían. Aquí esa palabra en hebreo significa los que se apartan de la manera correcta de creer y de actuar, de la manera que se nos enseña en sus estatutos. En otras palabras, cuando nos apartamos de la manera que Dios nos enseña, cuando nos apartamos de pensar como Dios quiere que pensamos y desechamos el consejo de Dios, entonces vamos a andar en un camino peligroso. Por eso el libro de los Proverbios nos dice, hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Entonces la gente te podrá decir, no, esa es la manera correcta, no, hay que hacer esto de esta manera y de esa otra manera, no, yo pienso de esta manera, no. Si queremos la bendición de Dios, debemos de pensar como Dios piensa. Debemos acatarnos a la guía y dirección de Dios. De lo contrario, vamos a ser enemigos de Dios. Por eso está diciendo aquí, tú oyaste a todos los que se desvían ¿de qué? De tus estatutos. ¿Qué es un estatuto? Un estatuto es aquello lo que Dios ha decretado. Es aquello que Dios ha decretado en su palabra, hacer lo correcto, lo que debemos hacer y en los límites en los cuales los debemos hacer. Los deberes impuestos por Dios. O sea, ¿cómo debemos de andar? Dios nos lo ha dicho. Dios nos ha dicho cuál es el camino y por él debemos andar. Así que su palabra es bien clara. Dios nos ama. Y Dios desea que tengamos el gozo del Señor. Por eso esa primera palabra que empieza este salmo precioso, versículos 1 y 2, empiezan con esa palabra, bienaventurados, felices, dichosos, dignos de ser envidiados. ¿Deseas ser dichoso? ¿Deseas ser feliz? ¿Deseas tener el gozo del Señor, que realmente es lo que verdaderamente satisface? Debemos de andar de acuerdo a los estatutos de Dios. Pero cuando los desechamos, cuando tiramos la palabra de Dios por un lado y queremos vivir como nos da la gana, seremos hollados. El castigo vendrá tarde o temprano. A veces puedes andar y decir, mira, yo he dejado los caminos de Dios y yo ando como me da la gana y todo me va bien y parece que voy hasta avanzando mejor. Bueno, tarde o temprano. Dios es misericordioso. Dios da tiempo para que te arrepientas. Pero cuando no te arrepientes, el juicio de Dios caerá. Por eso dice a todos, dice, y los que todos que se apartan de los estatutos de Dios. Nota, ahí nos lo dice en el Salmo 119, versículo 155. Salmo 119 y el versículo 155 dice así: lejos está de los impíos la salud, porque no buscaron tus estatutos. Nota, lejos está de los impíos tu salvación, tu bienestar, el verdadero gozo. ¿Por qué? Porque no andan como Dios nos manda. Salmo 73, 27, note, Salmo 73, 27 dice también lo siguiente: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se apartó. Muy importante. Disculpen, una vez más, Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Entonces, te apartas del Señor, vivimos como nos da la gana, ese es el camino de maldición.
Entonces podemos decir así, en lugar de empezar el Salmo 119, versículo 1, con la palabra bienaventurados, podemos decir, malditos son todos los que andan a su manera de pensar, todos los que se guían por sus malos pensamientos, malditos, infelices, desdichados. Nadie quiere eso. Entonces, si no quieres eso para ti, entonces acata lo que Dios está diciendo. Ama a Dios, ven a Él. Él ya ha demostrado su amor por nosotros en la cruz del Calvario, dando a su Hijo amado para que por medio de Él le podamos conocer, caminar con Él y experimentar su gracia salvadora, su gracia redentora. Muy bien, sigamos adelante. Entonces vemos que las personas se engañan a sí mismas creyendo su vana manera de pensar. Note lo que dice aquí, porque mentira es su engaño. La palabra, cuando digo vana manera de pensar, es su manera vacía, su manera infructuosa de pensar. Y note lo que dice, porque mentira es su engaño, dice el salmista. Y la palabra porque ahí es una partícula la cual expresa causa o razón. Entonces podemos decirlo así, la causa o la razón del juicio de Dios sobre los mundanos es su manera malvada de conducir sus vidas. ¿Y cuál es la manera malvada de conducir nuestras vidas? Cuando nos apartamos de Dios. Entonces un pagano, una persona que opta por apartarse de los caminos de Dios, va a sufrir esto. Dice mentira, dice aquello que es falso, vanidad, algo que no vale nada, que es insignificante, la cualidad de no tener ningún valor y ser útil. Podemos decir, como dice a un hermano, querido hermano mío, él dice, bueno, para nada, dice. Entonces eso es lo que es la palabra vacío, vano, bueno, para nada, lo cual nos conduce a lo trágico y vaciadizo, o sea que nos deja decepcionados, quiere decir desilusionados, aquello que nos deja vacíos y nos causa dolor, como lo dijo el predicador en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 14. Él lo dijo con toda claridad, que es una manera mala de pensar, que esos malos pensamientos nos dejan vacíos y nos lastiman. Y como lo dijo el predicador en Eclesiastés 1:14, dijo lo siguiente: yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. No solamente le deja a uno vacío, pero le causa dolor. Por ejemplo, ¿cuántas gentes se esmeran por hacerse ricos y tener muchas fortunas? Y luego lo llegan a tener, pero no pueden tener paz, porque dinero te puede comprar una cama, pero no te puede comprar descanso. Te puede comprar muchas otras cosas, pero no puede comprar la felicidad. El único que nos puede dar verdadero gozo y felicidad es Dios. Así que, y esto fue lo que hizo Satanás en el jardín del Edén con Eva. Dice, una vez más, viendo ese Salmo 119 y el versículo 118, porque mentira, dice, es su engaño. La palabra engaño significa astucia, acto engañoso. Son sus actos engañosos los cuales hacen creer a otros lo que no es verdad, tal y como lo hizo Satanás con Eva en el jardín del Edén. Nota, con que Dios ha dicho. Pone en duda y luego les pinta en un panorama que no es cierto. Dice, con que Dios ha dicho. Dice, si comes de este fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, tú serás tu propio Dios, tú serás tu propia diosa, le dijo a Eva. Y realmente le mintió en gran manera y Eva comió y note, por eso estamos como estamos hoy en día. El pecado entró a la humanidad. Así que si quieres tu vida ser maldecida, vive como te da la gana. Apártate de Dios y un día lo vas a llegar a conocer y va a ser un día terrible, trágico para ti. La ira de Dios es horrible. Así que apártate de esa vana manera de pensar. Creyente, hermano, hermana, sujetemos nuestra manera de pensar a diario a la manera de pensar de Dios para que podamos experimentar la realidad de esa preciosa palabra, bienaventurado. Sigamos adelante. Entonces vemos que el salmista escoge vivir de acuerdo a un pensar bíblico porque teme el juicio de Dios. Y así debe ser lo mismo para usted y para mí. Debemos de escoger, de pensar, debemos de escoger una manera bíblica de pensar. Debemos escoger una cosmovisión bíblica para vivir a diario nuestra vida. Así que esto es lo que hace el salmista. Salmo 119, versículos 119 al 120. Nota lo que dice ahí. El salmista escoge vivir de acuerdo a un pensar bíblico
porque teme el juicio de Dios. El salmista ha visto el juicio de Dios sobre los malvados. Dice ahí, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. La palabra escoria ahí significa impureza material. Cuando un material se limpia, es como cuando se purifica el oro, se pone a hervir y toda la escoria sale arriba del oro, le es quitada y por eso dicen oro puro. Y eso es lo que pasa. Entonces la escoria es la basura, es lo que se tira, es lo que se deshace. Entonces vemos que la palabra escoria entonces es el material que no sirve para nada y debe ser descartado. Esta es la escoria. Y por eso dice aquí, hiciste consumir, los hace desaparecer, quita los malvados para que los justos puedan brillar. Dios los remueve como la basura que son, y cuando son removidos, la pureza de los justos resalta. Es precioso, y viene un día de esto, cuando el Señor venga a establecer su reino milenial. Así que a todos los impíos de la tierra, una vez más, todos, nadie se escapa del juicio de Dios. Los impíos, a una persona que es caracterizada por su maldad, impiedad y perversidad. Su juicio final es el ser consumidos en el infierno. Entonces, eso es lo que a ti te espera. Quédate como tú estás. Y no quieres vivir como Dios manda, un día de esos vas a experimentar la ira de Dios sobre tu alma para siempre. Nota lo que dice el Salmo 9, versículo 17. Abre tu Biblia ahí, por favor, para que tú veas lo que Dios dice. Y la única manera de tener una manera de pensar bíblica es leer la Biblia, es meditar la palabra de Dios. Así que abra, cuando esté escuchando un mensaje, abra su Biblia. Salmo 9, versículo 17 dice, ¿quiénes? Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Una vez más, Salmo 19:7. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Quieres olvidar de Dios? Ponlo por allá. Un día de esos va a ser muy tarde. Un día de esos vas a querer andar con Dios, pero allá en el infierno nadie sale. Una vez más que entras al infierno, no vas a salir de ahí. Proverbios 15:11. Nota lo que dice Proverbios 15:11. Proverbios 15:11 dice, el infierno y la perdición están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Dios te conoce a ti y sabe cómo estás. Procede al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Marcos 9:43, y puedes leer esa sección larga acerca de cómo Cristo predicó más del infierno que del cielo, porque Él no quiere que tú vayas al infierno. Marcos 9:43 dice la palabra de Dios, y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Ahora, ese es el sentido figurado, quiere decir que las manos demuestran acción. ¿Hay alguna acción en tu vida que te tiene cautivo? ¿Hay alguna acción en tu vida que te tiene esclavizado? Dice, déjala. Ven a Dios. Y esa es la gracia de Dios. Cristo vino a morir por nosotros para que en Él podamos tener el perdón de nuestros pecados, y no solamente el perdón de nuestros pecados, pero la habilidad de poder vivir en victoria contra el pecado. Entonces tú ven al Señor y Él te dará la gracia para cortar con ese mal hábito que a veces nos consume, y muchas veces no queremos dejar ese pecado, y por no querer dejar ese pecado no venimos a Dios y terminamos en el infierno. Entonces ven a Cristo, ¿okay? Hoy es el día, mientras tengas vida, mientras puedas respirar, hoy tú puedes venir a Cristo. Sigamos adelante. Entonces vemos que el salmista escogió temer a Dios, que seguir sus malos pensamientos. El salmista escogió temer a Dios, que seguir sus malos pensamientos. Nota lo que dice. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Eso es precioso. Por tanto, yo he amado tus testimonios. La palabra por tanto ahí es un adverbio que muestra causa y razón. Entonces él está diciendo, yo personalmente, esta es mi decisión personal. He amado en oposición a los malos que se olvidan de la palabra de Dios. Yo he escogido amar la palabra de Dios. Y esta palabra en el hebreo, amor aquí, significa de un amor con gran afecto. Eso es muy importante. No solamente es te amo, no es te amo. Es un amor apasionado. Él está diciendo, yo al contrario tengo una pasión por la palabra de Dios. Tengo un gran amor, un gran cuidado y lealtad. ¿A qué? A la palabra de Dios. Aquí usa la palabra testimonio. Dice, a tus testimonios.
En otras palabras, lo que Dios ha testificado ser verdad. Él escoge guiarse por la guía de Dios. El significado de esta palabra no solamente es corroborar lo que se ha dicho, es verdad, sino que también es un testimonio de advertencia. O sea que si uno es negligente en observarlo, uno pagará las consecuencias, como el salmista testifica aquí en cuanto al castigo de Dios a los malvados. Así que note, si yo escojo ser negligente de lo que Dios me ha dicho, voy a pagar la cuenta. Por eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte ahí es lo que significa separación. Y el libro del Apocalipsis nos habla de la muerte segunda. Y esa es la paga del pecado para todo aquel que muere en sus pecados. Y dice ahí, serán atormentados día y noche para siempre jamás en el infierno. El infierno es un lugar real y verdadero. Así que hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. Vemos que debemos escoger entonces como creyentes vivir con la mente de Dios por medio de pensar de acuerdo a su palabra. Esta es una relación de amor con Dios y no una de legalismo, no una religiosa, no. Recuerden, hay que decir no al legalismo, decir no al liberalismo, pero decir sí al cristianismo. ¿Y cómo decimos el cristianismo? Cuando hacemos las cosas porque amamos. Yo hago lo que hago porque amo a Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Porque Él me amó a mí primero, como dice Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nota, dice el salmista claramente aquí, mi carne se ha estremecido. Por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. La palabra mi carne aquí se está refiriendo a mi cuerpo en su totalidad. En ese contexto, a mi persona total, en ese contexto su persona total, cuerpo, alma y espíritu. Su persona total, dice, se ha estremecido. ¿Qué significa estremecer? Ahí es la palabra hebrea somar, que significa, como decir literalmente, mis pelos se me han parado con gran miedo, o tengo los pelos erizos, o se me ha puesto la carne como gallina. Es un gran temor, porque una vez más, los juicios de Dios son severos. Cuando Dios nos ha hablado, nos ha dado a conocer con claridad lo que debemos hacer y no lo seguimos, Dios castiga. Nota, entonces, por eso dice el salmista, por temor de ti. Aquí es una expectativa espantosa de miedo por lo que le pueda pasar. Esta palabra significa una emoción fuerte de terror, tal como el terror que sienten los pecadores ante el juicio de Dios. Un día de estos, si tú mueres en tus pecados y vas a estar ante el juicio de Dios, lo vas a experimentar. ¿Sabes qué? Por eso es la palabra agonizar. Cuando una persona está agonizando, cuando Dios le permite morir de esa manera, la palabra agonizar quiere decir pelear. Viene del hebreo, agona, que significa un pleito. Y las personas no quieren dejar esta vida porque es un temor aterrorizante. ¿A dónde van? No saben a dónde van, pero dentro de sí saben que porque no tienen paz, no mueren con Dios, están agonizando. Saben el terror que les espera al pasar de esta vida a aquella donde serán atormentados día y noche para siempre jamás. Así que nota, esto es lo que dice aquí en Isaías 33:14. Isaías capítulo 33 y versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará como el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Muy importante. Así que el temor al castigo de Dios, eso es lo que hace falta en nuestra nación. El temor al castigo de Dios y aún en nuestras iglesias. Este es el miedo que debemos de tener al juicio de Dios. Y este miedo no existe, una vez más, en nuestra nación hoy en día y de igual manera en la vida de muchos creyentes. Así que por eso dice, y de tus juicios tengo miedo. Nota, lo que Dios ha decretado aquí, los juicios son lo que Dios ha decretado como el juez de toda la tierra. El juicio de Dios sobre toda maldad es terrible. Por eso dice, tengo miedo. Esto habla de un temor reverencial. Es el dar a Dios respeto y obedecer lo que Él nos dice porque Él sabe mejor. Es al dar a Dios ¿qué? Respeto. ¿Y por qué respetamos a Dios? Porque Él sabe mejor. Y usted y yo sabemos que si nos acatamos a la manera de vivir que Dios nos da, entonces vamos a experimentar esa primera palabra, bienaventurados, felices, dichosos, dignos de ser envidiados. ¿Son quienes? Los que andan de acuerdo a la palabra de Dios. Así que
Si quieres tener realmente una vida gozosa, aprende a desechar a diario los malos pensamientos y aprende a vivir tu vida por medio de la palabra de Dios. Así que sigamos adelante aquí. Por eso el salmista dice, tengo miedo, dice, lo que me pueda pasar a desviarme de los caminos de Dios, al juicio de Dios y de la maldad que me espera al desviarme del camino de Dios. Así que recuerda, la esperanza gozosa va mano a mano con el temor reverencial de Dios. Me encanta eso. La esperanza gozosa va mano a mano con el temor reverencial a Dios. Entonces no me quiero apartar de Dios porque no quiero que me vaya mal. Quiero mantener una comunión de intimidad con Dios que guíe mi vida y que yo no me aparte del Señor, porque nuestro corazón está muy pronto a apartarse. Habacuc 3, 16 al 19 lo dice. Habacuc 3, 16 al 19 dice, oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, pudrición se entró en mis huesos, y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos. Mentira la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. ¡Qué gozo! Entonces el creyente sabe caminar con Dios. Me gusta lo que dice el hermano Kirkpatrick. El hermano Kirkpatrick dijo lo siguiente: el temor reverente es el correcto complemento del santo amor. Es precioso. El temor reverente es el correcto complemento del santo amor. Entonces amamos a Dios en santidad, tenemos una relación con Él, lo vamos a respetar. Vamos a hacer lo que hacemos por amor a Dios y andamos en amor con Dios. No de una vida religiosa, no de una vida legalista, no una vida de liberalismo, sino una vida de un verdadero cristianismo, andando en el poder de Dios. Entonces, para concluir en esa noche, el salmista en esta sección nos da la guía para tener el gozo del Señor en nuestras vidas. El salmista en esta sección nos da la guía para tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, en esos versículos hemos aprendido que si gozosos en verdad deseamos ser, la palabra de Dios debemos obedecer y los malos pensamientos aborrecer. Si gozosos en verdad deseamos ser, la palabra de Dios debemos obedecer y los malos pensamientos aborrecer. Así que, queridos hermanos, como creyentes, debemos de aprender a odiar lo que Dios odia. Odiemos los malos pensamientos. Odiemos todo aquello que nos aparta y nos desvía del camino de Dios. Debemos odiar todo mal pensamiento, ya que esto nos aparta del camino de Dios y de su bendición. Antes bien, como salmista, debemos de desarrollar nuestra convicción de amar la palabra de Dios y, por lo tanto, haciendo de la palabra de Dios nuestra arma de ofensa y defensa, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:45. En 2 Corintios 10:45 también Pablo nos dice lo siguiente: cómo desechar de nuestra mente los malos pensamientos. Y dice así, 2 Corintios 10:4-5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Eso, cautivando todo intento, ahí significa cautivando toda manera de pensar a la obediencia de Cristo. Así que si mis pensamientos no van de acuerdo a la palabra de Dios, los voy a desechar. Solamente voy a dejar aquellos pensamientos que van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si tengo una manera de pensar bíblica, entonces voy a experimentar el verdadero gozo de Dios en mi vida. Así que, por lo tanto, hoy, hermanos y hermanas, aprendamos a pensar con la mente de Cristo, por la gracia y poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, y de nuevo podamos decir a diario, como dijese el salmista en el Salmo 119:127: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro.
Y si usted aún no es un creyente, hoy arrepiéntese de su pecado y crea el Evangelio de Cristo. ¿Cómo viene el Evangelio de Cristo? Bueno, el primer paso es que usted reconozca que usted es un pecador y que nació en pecado. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted piensa mal, anda mal, la maldad lo está cautivando a usted porque es un pecador. Y si usted muere en esa condición, la Biblia dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Una vez más, la palabra muerte significa separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en los tormentos del infierno. En Apocalipsis 20, 14 al 15 lo dice. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en los tormentos del infierno. Pero no tiene que ser así. Hoy usted se puede arrepentir. ¿Cómo se arrepiente? Reconociendo que usted es un gran pecador y necesita un gran Salvador. Y Dios en Cristo Jesús nos ha provisto un gran Salvador, como dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a tomar nuestro lugar en esa cruz de Calvario. Él vino a dar el pago que usted y yo jamás podíamos dar. Solo la sangre del Cordero de Dios lo puede limpiar de todo su pecado, de toda su maldad, y hacer de usted una criatura nueva para que aprenda a pensar como Dios quiere que piensa y viva en la gracia del poder de Dios. ¿Y cómo lo viene a obtener? Creyendo. A Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer es confiar, confiar es creer. Y Pablo lo dijo también de esa manera en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy ven a Cristo si no has venido y deja que Él cambie tu vida para que puedas pensar como Dios quiere que pienses. Hermano, hermana creyente, hoy escoge leer tu Biblia, hoy escoge memorizar la palabra de Dios, hoy escoge tener tu convicción bíblica, que a diario tu manera de pensar ha de ser la manera de pensar bíblica, y aprende a desechar todo mal pensamiento que va en contra de la palabra revelada de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has dado de estar juntos en esta noche por medio de este medio, Señor, que muchos que han escuchado tu palabra, Señor, puedan decir, aleluya, gloria a Dios, porque soy salvo y puedo pensar bíblicamente porque el Espíritu de Dios está en mí y quiero ser esa persona bienaventurada, feliz, dichosa, digna de ser envidiada, porque ahora puedo caminar con Dios y Dios me da la gracia para hacerlo. Así que creyente, hermano, hermana, joven, jovencita, que eres creyente, opta a diario tener esa convicción de vivir como Dios te manda y ven a experimentar el gozo de Dios. Y si tú aún no has sido salvo, hoy dile al Señor, Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero yo sé que tú eres un gran Salvador. Señor, hoy yo vengo a creer en ti como mi único y verdadero Salvador personal. Y ven a Cristo. Señor, gracias te doy, Padre, por todos aquellos que han escuchado este mensaje, y te ruego que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante para honra y gloria de tu nombre. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae nuestros bienvenidas, diezmos, ofrendas y anuncios. Una vez más, hermanos, bienvenidos a servicio de adoración, domingo en la noche, hoy agosto 16, 2020. Wow, el tiempo en realidad vuela. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos ven en diferentes partes de la ciudad, diferentes partes de la nación americana y allá en México, Centroamérica y las islas hawaianas. Dios los bendiga. Y en otras partes del mundo que tal vez no estemos conscientes de que nos están viendo. Y bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que han tenido tiempo de venir y estar listos para adorar a Dios y venir a escuchar su palabra. Sean bienvenidos, Dios me los bendiga. Unos breves anuncios, hermanos. No se les olvide que estamos trabajando para que siempre tener una actitud de gratitud, así que el domingo que venga uno de los jóvenes que estará ahí fuera grabando acciones de gracias, de su testimonio, y lo queremos, así como hemos visto en estos servicios. Es importante tener una actitud de gratitud. Enseña a sus hijos a ser agradecidos. Usted aprenda cada día y yo aprendamos cada día a ser agradecidos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Muy bien. También sigamos orando por las diferentes peticiones en nuestra lista de oración. Que Dios nos siga ayudando a incrementar la oración, hermanos. Dios aún está en el negocio de salvar las almas. Evangelice a diario. Ahí hay tratados
venga aquí a la iglesia en los servicios de la mañana, salga, tendremos tratados en las dos salidas para que usted pueda llevar, esté orando, testificando en su hogar, en su trabajo, donde quiera que ande, hable de la palabra de Dios. Así que les invitamos entonces también a participar del evangelismo por medio de invitar a los niños para la escuela bíblica de verano que comienza este martes con el favor del Señor. Este martes 18 dará comienzo a la escuela bíblica de verano, así que mande sus inscripciones con sus correos electrónicos y de hecho lo bueno de esta escuela bíblica de verano ahora es que usted puede asistir a ella siempre y cuando pueda mantener el tiempo de California para la bienvenida y la despedida, y después los servicios quedarán grabados para que usted los pueda ver también. Así que mándenos su inscripción lo más pronto posible y le mandaremos los enlaces para que usted se pueda conectar con sus niños y tengamos un tiempo bendecido en la escuela bíblica de verano para la siguiente semana que viene. Y el tema de esa hermosa bíblica de verano será las crónicas del reino, manteniéndonos fuertes en la batalla por la verdad. Hay mucha mentira hoy en día y tenemos que mantenernos fuertes y a nuestros niños combatiendo por la verdad. Así que recuerden, empieza el 18 y empieza a las 6 de la tarde y termina a las 8 de la noche, la escuela bíblica de verano, y la clausura será el domingo 23, con el favor del Señor. Muy bien, son todos los anuncios que tengo por ahora, con el favor del Señor. Entonces vamos a preparar nuestros corazones para dar nuestras ofrendas y como les recuerdo con frecuencia, debemos de hacerlo consagrando nuestras ofrendas a Dios. Como dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Y luego nos dice cómo dar también en 2 Corintios 9:6-7. Nos dice la palabra del Señor ahí. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Qué bendición, hermanos. Que usted sea un dador alegre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en esta noche por mis hermanos, mis hermanas, quienes, Señor, tienen fe en ti. Y porque tienen fe en ti, Señor, han aprendido a andar. Bendice sus vidas, Señor. Síguelos guiando, dirigiendo. Que no solamente puedan dar financieramente, pero también de su tiempo y te puedan servir a ti. Señor, sabemos que tu venida está pronta. Y, Señor, todo esto nos puedes llevar a casa y que nos puedas encontrar fieles, Señor, para que estemos en tu presencia, Señor, siempre sabiendo que tú nos dices la gracia para servirte a ti, amarte a ti y caminar contigo. Gracias por todas tus misericordias. En Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios nos lo bendiga, hermanos. Gracias. Hermanos, nos despedimos con nuestro himno Dios os guarde 6-3-1. Hermanos, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo YouTube stream.